Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Mario Pentón. Permítame comenzar este programa Cuba al Día con el drama humanitario que mantiene en vilo a toda la región. Bienvenido a la vida, hermano. Agárralo bien ahí. Agarren bien. ¡Qué bueno! ¡Ahí se lo El tiempo se agota en Venezuela y es un tema que nos toca doble. Nos toca por la cercanía con ese hermano pueblo al cual queremos tanto y también por las decenas de cubanos que todavía siguen desaparecidos en zonas afectadas por los terremotos. Hoy martes, las esperanzas de encontrar supervivientes bajo los escombros comienzan a desvanecerse por completo, casi una semana después que estos dos potentes terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 devastaran el norte del país con solo segundos de diferencia. A mi cuenta, 1, esperen, arriba. Sigan saliendo, por favor. La magnitud de la tragedia es colosal. Imágenes de la NASA captadas desde el espacio confirman que unas 59.000 edificaciones han resultado dañadas o completamente destruidas. El epicentro del dolor se concentra en La Guaira, donde ha sido la zona más castigada por el desastre. En La Guaira, la madrugada de este martes, equipos internacionales de rescate, guiados por Estados Unidos y por Ecuador, tomaron la dolorosa decisión de dejar de buscar supervivientes en las operaciones en la localidad de Macuto. Y Dios me dio fuerza para levantarme, para sacar a mi familia de ahí, ayudar a otros más que estaban ahí también. Pero lastimosamente mi hija no se encontraba conmigo, estaba en la Torre 27 en planta. Y si ese mismo día hubieran hecho un buen trabajo, de verdad, hubieran venido bomberos, hubieran llegado las ambulancias, hubieran llegado el rescate, muchas personas que estaban vivas no estuvieran muertas, porque ahí sacaron hasta bebés recién nacidos muertos. La dictadura cubana reaccionó tarde y mal al sismo. Ya lo habíamos contado aquí que el administrador de la familia Castro, Miguel Díaz-Canel, había publicado un tuit después de 12 horas del sismo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la dictadura dijo 3 días después del terremoto que no tenía ninguna información sobre cubanos desaparecidos o fallecidos. Tras los reportes de la prensa independiente de cerca de 3 decenas de cubanos desaparecidos y la publicación aquí en Martí Noticias de la muerte de una niña de 15 años y de toda una familia, la dictadura comenzó a cambiar su discurso. 4 días después del sismo fue que la dictadura cubana envió un primer grupo de rescate y salvamento. Y que quede claro, muchas de estas personas que van a ayudar son héroes y no es hacia ellos la crítica, pero sin duda es imposible comparar la premura que tuvo el régimen en defender al narcodictador Nicolás Maduro y lo que ha tardado su respuesta cuando se trata de auxiliar a personas comunes, entre ellas cubanos. Es un honor primeramente estar en tierra venezolana, tierra hermana, y ofrecer nuestra modesta ayuda para el salvamento de las personas necesitadas. Intentar apoyar lo máximo posible al pueblo venezolano en estos difíciles momentos que están viviendo. En Martí Noticias hemos documentado con mucha precaución, debido a lo delicado del caso, las desapariciones y muertes de cubanos en este sismo. Desde la provincia de Pinar del Río, en el municipio sandino, están llorando la pérdida de toda una familia. Se ha confirmado la muerte de 6 cubanos que quedaron sepultados bajo estructuras de 2 hoteles en La Guaira. Entre las víctimas se encuentran Yadina de la Caridad Ñáñez y su madre Gladys María Linares. La tragedia también alcanzó al pequeño Dylan Rodríguez, de apenas 6 años, y a su padre Alain Rodríguez, y a los padres de Raúl del Diosdado Rodríguez y Teresa Rojas, ambos originarios de Ciego de Ávila. Vecinos en Sandino recuerdan a Yadina y a su madre Gladys como unas mujeres serviciales y emprendedoras que emigraron a Venezuela como lo hacen miles de cubanos, huyendo de la miseria generalizada, de la escasez y de los salarios que impone ese sistema. Decidieron buscar en el extranjero el sustento para ayudar a los suyos, sin pensar de que encontrarían la muerte en este devastador siniestro. El dolor también golpea con fuerza extrema a una familia cubana oriunda de Melena del Sur, en Mayabeque. Se ha confirmado el hallazgo sin vida del cuerpo de Vanessa Martínez, una adolescente de solo 15 años. Su cadáver fue recuperado el pasado sábado
tras pasar más de 72 horas sepultados bajo las ruinas de un edificio, Coral Beach, en el devastado estado de La Guaira. La historia detrás de este hallazgo es dramática. Vanessa había llegado a Venezuela hacía apenas 2 años, reclamada por su padre, el médico cubano-venezolano Norlay Martínez. Tras el sismo, el doctor Martínez se unió desesperadamente a una brigada de vecinos para remover escombros con sus propias manos, buscando a su hija. Una búsqueda a la que luego se sumaron rescatistas estadounidenses. Desde Cuba, su madre, Rosalía Rodríguez, declaró estar completamente devastada. Ellos ayer 6 de la tarde se comunicaron conmigo que habían escuchado voces, voluntarios y vecinos que estaban allí en el área, en Coral Beach, buscando a su hijo que no ha aparecido. Ya Vanessa apareció, bueno, lamentablemente fallecida junto con Ivana, y seguimos clamando por la vida de Dayan, y escucharon voces, y entonces llegaron rescatistas americanos donde confirman que están Dayan y Samuel, 2 niños allí. Dayan tiene 10 años de edad, Samuel no sé si unos 17 pude ver, porque en horas de la tarde, 6 de la tarde, Guarimba comienza a hacer un en vivo, una transmisión en vivo en tiempo real de los rescatistas, donde hablan de que no podían llegar por la descomposición de los cadáveres, y los perros que llevaban se tuvieron que retirar del sitio. Ellos están como en un sótano. Se fueron como 3 horas, tenían que descansar, entonces buscaron a los salvadoreños con sus perros, con sus equipos, y se trasladan otra vez a Coral Beach en sus camionetas con todos los equipos. Y al llegar allí ocurre, cuando van a entrar a hacer la misión rescate de los niños, ocurre un sismo 4.6 en el momento. Ellos dicen que por los protocolos que ellos tienen de su trabajo de seguridad para ellos, no pueden entrar hasta pasadas 3 horas otra vez al área. La familia está desesperada, tanto ellos como que están allí, que están viendo que hay vida, que han pasado muchos días y no pueden hacer nada. Pero el calvario para esta familia no termina. A esta hora se mantiene la búsqueda desesperada del primo de Vanessa, el niño Dayan Martínez, de solo 10 años, quien presuntamente sigue atrapado en la misma estructura de este edificio, Coral Beach. Su abuela, Isolina Dávila, lanzó una súplica desesperada para que las brigadas no se retiren, especialmente después que voluntarios y vecinos afirmaran haber escuchado voces infantiles provenientes de lo que parece ser el sótano del edificio. Sin embargo, los rígidos protocolos internacionales activados tras la fuerte réplica sísmica de magnitud 4,6 ocurrida este lunes han demorado el regreso de los rescatistas al área, sumiendo a los familiares en una agónica carrera contra el tiempo. Para estos familiares, el rescate ayer de un niño de 12 años de edad mantiene vivas las esperanzas de hallar al pequeño Dayan antes de que sea demasiado tarde. Nosotros hemos seguido la noticia que nos dijeron que bueno, que ya hemos perdido 2 nietecitas, perdimos ahí. En ese terremoto, 2 nietecitas perdidas. Y entonces es el único nieto que nos queda, por favor, que tiene 10 añitos. 10 añitos. Desde ayer nosotros no hemos dormido, no hace 5 días que no dormimos, señor. Pues, y entonces de ayer estamos siguiendo ese programa que se está haciendo en vivo. Y estamos atentos a eso. Y por la mañana, que si ya la brigada francesa, que si no pudieron, que después pasaron las americanas y tampoco pudieron, que después iban a buscar las salvadoreñas y que tenían que estar ahí a las 6 de la mañana, que los familiares se fueron y que regresaron a las 6 de la mañana, porque todo eso yo lo escuché. Y entonces, cuando el presidente de El Salvador, no sé, tuvo conocimiento de eso, le dijo que no podían esperar a las 6 de la mañana, que tenían que trasladarse para allí lo antes posible. Y así lo hicieron. Creo que eran las 3 menos 20 o más o menos las 3 de la mañana cuando ellos llegaron allí y empezaron más o menos a tomar medidas de aquello, ¿no? A conocer el terreno, a ver de qué forma podían hacerlo, porque bueno, sabemos que es mucho la profundidad y todo eso, pero alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo, por favor, porque ya dicen que están vivos, ¿Cómo vamos a seguir demorando? Esos niños ya hace 5 días. Por favor, que más van a seguir esperando. Eso es lo único que tengo. Y esos niñitos son 3 niños que hay vivos ahí y que incluso se dice que hay cuerpos que ya están ya descompuestos y que ahí hay mal olor. Esos niños, ¿hasta cuándo? Ya posiblemente no tengan ni vida. Las historias como esta se repiten a lo largo del todo el territorio afectado en Venezuela, tras más de 40 horas de trabajo extenuante, cortando losas de concreto en un edificio de 9 pisos
los rescatistas dejaron de percibir señales de vida de una madre y sus 3 hijos atrapados. El mayor Jorge Montanero, líder del grupo de rescate de Guayaquil, en Ecuador, resumió la frustración con palabras desgarradoras. Creemos que los días ya han pasado y que lo único que encontraremos ahora es muerte. La morgue improvisada en el puerto de La Guaira se ha convertido en el escenario de una espera agónica. Decenas de familiares aguardan bajo el sofocante sol para identificar los restos de sus seres queridos. Es el caso de Andrea Montilla, quien esperaba el cuerpo de su primo de apenas 14 años, recuperado de entre los escombros de un edificio de apartamentos, mientras la madre del adolescente sigue desaparecida. Oficialmente, la administración de la gobernante encargada, Delcy Rodríguez, cifra las víctimas mortales en cerca de 2.000 y los heridos en más de 5.000. O sea, todo se perdió tan rápido que yo no logré procesar en ese momento nada de lo que estaba pasando, sino que yo solamente quería que toda mi familia estuviera bien y salir de ahí, pues. Y bueno, nada, en ese momento se trató de ser fuerte, de salir de ahí, de estar bien los que estábamos, y yo quería ver a mi mamá, pero lamentablemente no la pudimos rescatar. Estaba tan aturdido el momento de qué iba a ser de tu vida, qué ibas a hacer de ahora en adelante, cómo ibas a echar para adelante a tu otro hijo que quedaba, que no lo puedes dejar nunca solo. Pero pensar, ¿qué voy a hacer? Pero de verdad que no es que no la quisiera apartar de la palabra, es que no pensé en ella en ese momento, sino que sé que está muerta, o sentía que estaba muerta y que no podía hacer ya nada por ella, pero sí tengo que hacer por todavía los que me quedan. Sin embargo, las propias Naciones Unidas reconocen que el impacto real es significativamente mayor. Gianluca Rampolla, coordinador residente de la ONU en Caracas, confirmó la adquisición en coordinación con las autoridades locales de más de 10.000 bolsas para cadáveres. Esta cifra es espeluznante y contrasta con la opacidad oficial. Por su parte, portales vinculados a la oposición política elevan el número de personas desaparecidas a cerca de 43.000. Entre los focos más preocupantes se encuentra el colapso de un hotel cercano al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía. En esa estructura se alojaban más de 140 ciudadanos venezolanos recientemente deportados de los Estados Unidos, incluidos 7 niños. Se teme que la gran mayoría haya fallecido sepultada. No quiero justicia porque no es justo. No es justo que mi hijo esté en esa cama entubado con sus piernitas cortadas, apenas de 21 años. Yo pido justicia porque este gobierno quiere hacer con nosotros los venezolanos lo que ellos quieren. Y no es así. A la catástrofe física se suma ahora la amenaza inminente de una crisis humanitaria de hambruna. Naciones Unidas ha lanzado una alerta urgente. El Programa Mundial de Alimentos solicita $50 millones para dar asistencia de emergencia a 500.000 de personas durante los próximos 3 meses. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud advierte que el sistema sanitario en Venezuela está colapsado bajo una presión caótica, con hospitales saturados y con retrasos críticos en las cirugías. Además, el portavoz de la OMS alertó sobre el riesgo inminente de brotes de enfermedad como el dengue, por ejemplo, o la fiebre amarilla, debido a la baja cobertura de vacunación en el país. Para paliar la situación, Estados Unidos ha enviado 89 toneladas métricas de suministros esenciales y trabaja intensamente en la instalación de un hospital de campaña de emergencia. Mientras la ayuda internacional fluye a cuentagotas, la frustración y el caos crecen en las calles. Mi hija, la saqué por la mitad, mi hija. La saqué por la mitad. No se van a mover hasta que no vayan sacándola para allá. No se van a mover. No tengo nada que perder, que me mate si quiere. En zonas como el Junquito, a unos 33 kilómetros de Caracas, los vecinos denuncian el abandono total por parte de los funcionarios de la alcaldía. Son los propios residentes y agricultores locales quienes remueven escombros con sus manos y distribuyen la poca comida disponible. La respuesta del régimen, a través de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, ha sido acusar a los ciudadanos de dejarse llevar por campañas de desinformación en redes sociales. En el plano político, el desastre ha reactivado tensiones internacionales. La líder opositora María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, anunció desde Panamá que hará lo que tenga que hacer para regresar a Venezuela y ponerse al frente de las labores de apoyo a las víctimas. Machado, quien huyó en secreto a finales del año pasado para recibir el galardón en Oslo, denunció que el régimen mantiene cerrado el espacio aéreo para impedir su retorno.
El régimen ha llegado hasta el extremo de cerrar el espacio aéreo comercial de Venezuela para impedir mi entrada, cancelar los vuelos de todas las aerolíneas. En un momento de emergencia es algo absolutamente inconcebible. Tuvieron que revertirlo, pero han amenazado a quienes quieren facilitar mi regreso. Esto no se trata de mí, somos miles, millones que queremos estar juntos. Un país en duelo que necesita consolarse unido. Venezuela se encuentra sumida en la incertidumbre y atrapada entre el dolor de las réplicas sísmicas, el colapso de su infraestructura y el drama humano de miles de familias que se resisten a perder la esperanza. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido Cuba al Día. Soy Mario Pentón. Por favor, comparte este video con amigos y familiares.